¿Qué tal? Buenos días. Gracias a todos por unirse a nuestra reunión mensual de hoy, en la que vamos a repasar cómo le fue a las inversiones de Estados Unidos en el mes de julio, mes 7 del año. Este es un espacio en el que conversamos un poco de lo que pasó en el mes con las inversiones, lo que pasó con nuestros fondos. Hacemos una presentación de 10 minutos de la mano de Julia, que también está por aquí, y después abrimos la sesión de preguntas. Los dejo con Julia para comenzar la presentación del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Wow. Las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos, representadas por el S&P 500, continúan con el crecimiento y surge la pregunta, ¿qué hacer? Así que eso es lo que vamos a ver. El mes continuó con el crecimiento frente a mucho mejores expectativas y es así como las acciones de la Cobra y los bonos del Panda crecieron ambos en el mes. Por el lado de la Cobra, las acciones crecieron en 7.33% y por el lado del Panda, los bonos crecieron en casi 3.9%. La frase que recordamos de este mes es una de Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos, que nos dice, no necesitas ser más inteligente que los demás, sino ser más disciplinado que los demás. Venimos de un año que ha sido bastante movido, en donde en algún momento tuvimos una caída de menos 20%, y en momentos así salen las ganas de tal vez salirnos del mercado, vender, pero vemos que son cosas que Estados Unidos siempre resuelve y que resuelve rápidamente. Entonces, por eso nos acordamos de Warren Buffett, que nos dice, hay que ser más disciplinados para poder, vale la redundancia, mantener la disciplina de inversión y poder tener paciencia para poder hacer nuestra rentabilidad en el año. Vamos a empezar viendo cómo le ha ido a nuestros fondos. Tenemos tres fondos, por el lado más conservador y para quienes quieren cuidar su patrimonio y vivir de sus rentas está nuestro Panda Zen. En el medio, una mezcla de acciones y bonos, tenemos a nuestro búho. Y por el lado más agresivo tenemos a nuestra Cobra, que invierte solamente en las acciones de las mejores empresas de Estados Unidos. En julio, nuestro Panda tuvo un crecimiento de 0.15% y así en lo que va del año acumuló un crecimiento de 3.9%. Por el lado del búho fue un crecimiento de 0.5% y acumula un crecimiento de 5.33%. Y finalmente nuestra Cobra creció en 2.13% en el mes y acumula un crecimiento de 7.33% en el año. Vamos a pasar ahora al tema de discusión. Fueron tres cosas las más importantes del mes, que son las que vamos a recordar ahora. Primero, y algo súper esperado, los datos económicos. Había bastante expectativa de qué tal estaba la economía en Estados Unidos, considerando principalmente el tema de los aranceles. Y Estados Unidos otra vez nos sorprende de manera positiva, en donde no hay inflación, o sea, la inflación se mantiene en mínimos históricos, en 2.7%. Esto calmó bastante las expectativas de que los aranceles estén afectando los precios. También, después de haber tenido una lectura de PBI negativa, que asustó un poquito, el PBI para el segundo trimestre del año mostró que hubo crecimiento 3%, superando incluso las expectativas. Y finalmente, durante julio, perdón, se reportaron cuántos empleos se generaron en junio y estos superaron también las expectativas. Fue uno de los meses donde más empleo se generó, que fueron casi 150.000 nuevos empleos en el mes y superó también el promedio de los últimos 10 años. Después, algo también que se esperaba bastante era saber cómo le había ido a las empresas, y los reportes de utilidades más importantes del mes fueron el de Meta y el de Microsoft. No se sabía qué iba a pasar porque estas empresas están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. Entonces la pregunta era si toda esta inversión les iba a generar un retorno tan pronto. Y de hecho fue así, tanto Meta como Microsoft superaron y crecieron sus ingresos en más de 20% año a año. Y para el caso de Meta fue algo bien interesante porque la inteligencia artificial le permitió mejorar la personalización de sus anuncios. O sea, a quién le mandan los anuncios y eso hizo que puedan tener muchísimos más ingresos por su línea de negocio más importante. Y en el caso de Microsoft, algo parecido, pero con el tema de la nube, poder almacenar todo en la famosa nube. Y esto ha sido algo bastante importante para todas las empresas que están también innovando en inteligencia artificial y poder tener un lugar de almacenamiento que no sea físico, sino más bien que todos puedan acceder a él. Y finalmente, y lo que nos viene acompañando durante todo el año, el tema de los aranceles de Donald Trump. Este mes logró dos acuerdos históricos, uno con Japón y uno con la Unión Europea. Con el tema de Japón llegaron a un arancel de 15% en productos clave
Y Japón se comprometió a hacer una inversión de 550.000 millones de dólares en Estados Unidos en sectores estratégicos. Esto es bastante importante porque va a permitir reducir el déficit comercial y generar también mucho más empleo en Estados Unidos. El déficit comercial era algo que también se habla bastante porque Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta. Entonces, esta inversión importante va a permitir poder empezar a resolver este tema. Y también para la Unión Europea también se acordó un arancel de 15% para las exportaciones a Estados Unidos y también se comprometieron a una inversión de 600.000 millones de dólares. Quedaron también en que va a haber un acceso preferencial al mercado europeo y también un fortalecimiento en sectores clave. Entonces, estos dos acuerdos han permitido que Estados Unidos pueda, entre otras cosas, empezar a resolver este tema importante que llamaba la atención de muchos sobre el tema del déficit comercial. Y estos 7 meses del año nos dejan algunas lecciones. Primero, es que Estados Unidos siempre resuelve. Siempre ha habido situaciones, siempre ha habido razones por las cuales no invertir. Porque no, el mercado está muy caro, no, porque hay aranceles, no, porque puede haber recesión, incluso con el tema de la pandemia, están subiendo las tasas. Y Estados Unidos nos demuestra que, a pesar de lo que pase, siempre resuelven. Si no es por un lado, es por otro. Entonces, estos 7 meses del año nos demuestran eso. Empezamos con un montón de incertidumbre sobre si los aranceles iban a generar inflación. Y seguimos viendo que no hay inflación, que la inflación está controlada. Y más bien, que lo que está haciendo Trump es usar los aranceles como una pose de negociación bastante importante para poder lograr acuerdos comerciales. Inicialmente se pensaba que los aranceles podían ser una amenaza de inflación y de recesión, pero realmente son parte de un plan mucho más grande, que gracias a ellos se están logrando estos acuerdos comerciales importantes y poder resolver el tema del déficit comercial. Y finalmente, la economía acompaña. Y otra vez vemos que no hay recesión económica, que el mercado laboral está fuertísimo y está sólido y que no hay inflación. Y eso se ve también en las empresas, que es lo que vemos en las acciones de la Cobra y en los bonos del Panda. Las acciones de la Cobra vienen creciendo 7.3% en lo que va del año y los bonos del Panda casi 4% también. Finalmente, les compartimos nuestra estrategia de inversión, cómo invertir frente a momentos donde hay bastante movimiento. Nuestra recomendación es siempre estar en una estrategia conservadora, teniendo en cuenta en dónde vas a invertir, en qué mercado, cómo, si vas a especular o no, y con quién, con la Cobra, el búho o el panda. Entonces, ¿en dónde? En Estados Unidos, porque es el mercado que durante los últimos 30 años y más, de hecho, los últimos 100 años, ha sido súper consistente en generar una rentabilidad de 10% al año, pero no solo eso, sino que siempre resuelve, siempre sale adelante porque la economía de Estados Unidos está diseñada para funcionar. Tienen facilidad para enfrentar malos momentos, pueden refinanciarse si es necesario que reduzcan su personal en algún momento para poder salir adelante, pueden hacerlo. Es el país con la mayor atracción de talento, donde hay el mayor incentivo a la mejora y a la innovación. También en una estrategia conservadora, sin especular, lo que se conoce como manera pasiva, porque nosotros no podemos predecir el futuro, no sabemos qué es lo que va a pasar y de hecho lo que mueve al mercado son las noticias que hoy no existen. Entonces, al tratar de especular es muy probable que nos equivoquemos y que no podamos generar nuestra rentabilidad. De hecho, solamente 7% de los fondos que intenta ganarle al S&P 500 lo logra. Y para poder hacerlo sin especular, nuestra recomendación es hacerlo a través de ETFs, que son canastitas, que tienen muchas acciones o muchos bonos. Entonces así no tienes que especular cuál será la siguiente Nvidia, sino poder estar y capturar a todas las mejores de todos los momentos. Y finalmente, ¿con quién? Conocer cuál es tu perfil de riesgo. Si es que tal vez ya estás retirado, quieres vivir de tus rentas, tenemos a nuestro Panda Zen que te permite cuidar tu dinero y recibir tu renta periódica. Al medio tenemos a nuestro búho, que es para quienes quieren hacer crecer su plata, pero sin tanto movimiento. Y finalmente, para los más jóvenes y que quieren asumir un movimiento un poquito más importante y poder hacer crecer su plata al mayor potencial sin riesgos innecesarios, está nuestra Cobra. Aquí presentes están Violeta, Pilar, María Paz, Andrés, que felices van a poder ayudarlos si quieren participar de alguno de estos fondos o incluso aumentar su posición. Y finalmente, ¿qué esperamos y qué les recomendamos? Para la economía, que la inflación continúe estable en mínimos históricos, que el mercado laboral también continúe sólido y que se mantenga el crecimiento económico que viene acompañando este año.
Y para el mercado, que sigue el crecimiento desde el punto más bajo, que fue en septiembre del 2022, venimos creciendo 80%. Algo que hemos visto también en algunos videos con Nacho, es que todavía nos queda un largo camino por recorrer si vemos la historia de crecimiento en temas de rentabilidad y de tiempo también. Y finalmente, ¿qué les recomendamos? Mantener la disciplina de inversión. ¿En dónde vas a invertir? En Estados Unidos, en el mercado que mejor funciona, y en dólares, como de manera pasiva, sin especular. ¿Y con quién vas a invertir? Estar bien perfilado en la Cobra, el Búho o el Panda, para poder mantenerte invertido, rendir más en el largo plazo, e incluso, si es el caso, poder aprovechar oportunidades de mercado. Esto es lo que teníamos preparado para ustedes, así que ahora queda la reunión totalmente abierta a sus preguntas para, junto con todo el equipo, poder contestarlas. Nos dice Fiorella, buenos días, tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si le pasa algo a Flip? Si Flip quiebra, ¿el dinero se mantiene invertido? ¿De qué manera se podría recuperar el dinero invertido? Ahí me gustaría aprovechar para invitar a Mario, que justo estaba ahí más temprano saludándonos, que es el socio principal de Flip, el que se encarga de toda la operación de Flip y del Family Office, como decíamos en el video, y para que nos ayude con esta pregunta. Mario, buenos días. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola a todos también. A ver, básicamente una cosa importante y es aquí donde entra un tema súper importante en el tema de los fondos mutuos es el tema de regulación y cómo la regulación permite que se manejen estas situaciones, el que menciona Fiorella. Cuando la sociedad administradora tiene su propia contabilidad, su propia gestión, su propia operación, se separa del fondo mutuo, que es un fondo que tiene todas las inversiones. Nosotros como sociedad funcionamos y si esa sociedad, como ponía en el ejemplo Fiorella, quebrara, el fondo mutuo se mantiene de manera independiente invertido. Invertido, por ejemplo, el fondo de la Cobra en los 500 mejores acciones de Estados Unidos. Y ese fondo tiene un sistema de gestión que tiene un custodio, que es el Banco de Crédito, que tiene los fondos invertidos o depositados en Bank of New York, que tiene, digamos, las inversiones, como les decía, las 500 empresas más grandes del mundo. Ahora, si Flip quebrara, entra a tallar la regulación y la SMB, que es la Superintendencia de Mercado de Valores, quien regula los fondos juntos en Perú, da dos opciones. Todo para ser manejado a través de una asamblea de partícipes, que son las personas que invierten en el fondo. Número uno, el fondo puede continuar y siendo administrado por otra sociedad administradora que tenga licencia por parte de la SMB. Se reúne la SMB con los partícipes y deciden trasladarlo a una sociedad diferente. O en su defecto, si no desean trasladarlo a ninguna sociedad, se puede liquidar ese fondo. Y lo que pasa es que se venden los valores al valor de mercado que tienen en la Bolsa de Estados Unidos y se distribuye el dinero entre sus partícipes. El hecho de que Flip ya no exista como compañía porque quebró, no afecta el valor de los fondos y ese valor se salvaguarda, como mencionábamos, a través de este proceso. Sí, digamos, esa es la explicación racional, ¿no? Y el espíritu de la norma va por ahí, ¿no? El espíritu de la norma dice la sociedad administradora, que es FLIP, ¿no? De la cual tienen una licencia los accionistas, principalmente somos Mario y Naura. Esto juega totalmente independiente a los fondos que cuelgan en ella, ¿no? Es más, los fondos son inembargables, son intocables por ley, ¿no? Y justamente se hace de esa manera para evitar confusiones. Han habido muchos casos en el mercado en donde esa sociedad y los fondos son lo mismo, ¿no? Porque no hay una sociedad administradora, ¿no? Solo hay fondos que los maneja una compañía, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las confusiones y los problemas, formalmente y estrictamente legalmente hablando. Eso no quita el miedo que pueda tener alguien de una compañía como la nuestra, joven. Tenemos 16 años en el mercado y por más que tengamos 30 años de experiencia y qué sé yo, y estemos separados, la sociedad y los fondos, y esto se invierte, esto solo lo invierte el banco de crédito, digamos, porque al final toda la plata que entra a la Cobra, al Búho, al Panda, entra al banco de crédito, a la cuenta, de la cuenta del cliente a la cuenta de la Cobra o del Panda o del Búho en el banco de crédito, que es el banco que hemos escogido nosotros como custodio, así se le llama, ¿no? Ese custodio que es el banco de crédito agarra esa plata y la invierte en el S&P 500 o para el Búho, para el Panda, en lo que les toque invertir. Y esa plata se guarda en Nueva York. Pero eso no quita el riesgo que puede percibir alguien de una empresa relativamente joven. Pucha, 16 años no puedes comparar con 150 años de banco de crédito, ¿no? Por más que regulatoriamente hablando tengan la licencia
y estén separados de los fondos, ¿no? Digamos, no tienen, y tengamos pues, 300 millones de dólares y 8.000 clientes, no puedes comparar con Banco de Crédito, no puedes comparar con otras compañías, ¿no? Porque el miedo creo que en el fondo de la gente es, oye, yo le voy a dar mi plata a Flip, escucha, ¿qué pasa si pasa algo mañana, ¿no? ¿A quién llamo, no? En el Banco de Crédito te vas hasta arriba, ¿no? Llamas a Dionisio Romero, ¿no? Las compañías grandes, las marcas grandes, ¿no? Y han habido casos donde la gente ha llamado, ha hecho fuerza común y les han devuelto su plata de una mala inversión, ¿no? Ha pasado ahorita con Sartor hace poco en Banco de Crédito. 100 millones de dólares se les devolvió a los clientes. Eso no te va a pasar acá. Nosotros no tenemos 100 millones de dólares para devolverte, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos a la parte más dura de la regulación, nuestra licencia, ¿no? Fondos públicos que tienen que ser todos los días contabilizados al final del día, ¿no? Y hacemos la operación más transparente posible. Entonces tú agarras el fondo y dices, ah, sí, es un fondo público, no es un fondo privado, eso es una sociedad administradora, ¿no? No es una SAC. Entonces ya, regulatoriamente, check. Tiene un custodio, el custodio invierte la plata, Flip no la toca. Ya, check, 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 check. Pero ¿qué pasa si pasa algo con las inversiones? Entonces a la hora que abres mis fondos y los ves, te vas a dar cuenta que estás invertido en el S&P 500, en las cobras, ¿no? En los S&P 500 de los pandas y en el medio la mezcla de los dos. Entonces, ahí está tu plata, como dice Mario, ¿no? Tu crédito ha agarrado la plata y la ha puesto en el S&P 500 y se ha guardado en Nueva York. Entonces, eso es lo que digamos, nos permite a nosotros poder decirle al cliente, oye, tu plata está ahí, yo no la puedo tocar. Está en el S&P 500 en Nueva York, en el mejor custodio del mundo, el mejor custodio local, en la mejor custodia del mundo, ¿no? Entonces, eso nos permite poder decir, tranquilo, no te va a pasar nada, ¿no? La sociedad no puede tocar la plata y está invertida de esta manera así de transparente, ahí la ves y no la podemos tocar, ¿no? Eso te salva, digamos, de alguna manera de no ser un banco de crédito, pues no ser un JP Morgan y ese tipo de cosas, ¿no? La transparencia de saber que está ahí. Fuera de los temas de reputación y marca, por supuesto que ya hoy día bailan, ¿no? 300 millones, 16 años no es poco, 8.000 clientes tampoco, y ya hay una marca de Flip dando vueltas, ¿no? Habría que hacer ese trabajo, ¿no? Porque al final es un tema de confianza. Oye, ¿quién es Ignacio Aguirre? ¿Quién es Mario Villú? ¿Quién es toda esta gente, no? ¿Cuán serios son? A ver, la inversión que es transparente, la veo, sí, ya va acá. Pero eso es un poquito, creo que el fondo de la preocupación es esa, ¿no? Si pasa algo con el fondo y tú respondes, creo que por ahí va. Yo No sé también, si yo eso también. aclara. Como dice Nacho, al final es, dentro del mundo de los riesgos, que es el de inversiones, es el mejor riesgo del mundo, como para que... Claro, al final mucho de lo que le pasa a la gente es que ante una oferta de rentabilidad atractiva, ¿no? A la hora que van a ver el fondo o la inversión que se hace, no lo entienden. Entonces yo les diría, si no entienden lo que estás haciendo, no lo hagas, ¿no? Porque ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Y yo no entiendo qué es esta vaina. Y no eres el banco de crédito. Entonces, si mañana me pasa algo, ¿a quién llamo? ¿A quién le reclamo? ¿No? Y hemos visto varios casos en el mercado peruano de eso, ¿no? Entonces, esto es regulado, es público, lo hace el banco, se guarda afuera y es transparente para que lo entiendas y lo veas. Entonces, el riesgo de me va a pasar algo está acotado a que explote Estados Unidos, ¿no? Y ese es otro tema. Justo es un tema, o bueno, hay aristas de ese tema que generan alguna preocupación en la gente, Nacho, y creo que es una buena oportunidad para tocarlo porque uno lee en el periódico, Trump ha puesto un montón de aranceles. Uy, inflación, recesión, la gente no va a poder comprar. Trump está bajando los impuestos, o sea que se va a tener que endeudar mucho más de lo que ya está. Uy, hay problemas para la economía. Entonces, hay un montón de retórica que la gente está viendo sobre Estados Unidos que ha ocasionado que este año veamos un montón de movimiento, lo que se conoce en inversiones como volatilidad. Nacho, al final, como decía Yulia al comienzo, vemos qué ha pasado, o sea, en el año cayó la bolsa y subió, entonces, ¿qué queda esperar por nuestra parte de lo que está pasando con todo este tema de Trump y los riesgos que la gente ve? ¿Qué esperamos? El tema de inversiones es un tema que puede ser complejo, ¿no? Puede ser distante, raro, ¿no? Para un montón de gente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes este personaje anaranjado con este peinado raro, ¿no? Que tiene estas formas tan malas, a mi juicio, ¿no? Hablando de un montón de temas que también son difíciles de entender, ¿no? Y que en todo caso la prensa rebota como muy negativo, porque la retórica es muy negativa, no se asusta, entonces dice que es esta vaina, ¿no? Porque el pata está loco, ¿no? O sea, de pronto está votando a todos los inmigrantes y de pronto está cerrando su economía con tarifas, va y revienta Irán y parece, y nadie sabe si lo reventó o no,
qué miedo, ¿no? Y te volteas y miras a la cobra y ¡bum! 20% abajo, ¿no? ¿No? Pero digamos, si puedes meterte, si te metes un poquito más allá y sacas al personaje y te pones a mirar bien lo que está haciendo, ¿no? Y hablemos de la parte económica, en todo caso, no la parte política, ¿no? Ni geopolítica, sea el caso, digamos. El tema de los aranceles es algo positivo para la economía americana, ¿no? Una cosa es que te digan, hoy vamos a cerrar la economía, ¿no? Y todos los peruanos, los que estamos más viejos, decimos, no, esa ya la vivimos y esa vaina es un desastre. O sea, mañana te vas a tener que comprar pues, todos los productos nacionales más caros del mundo, ¿no? Porque no hay competencia. Pero si te metes bien y miras y te das cuenta que lo que está haciendo es equiparar la cancha, ¿no? De decir, oye, esto no es que estoy cerrando mi economía y solo vas a poder comprar productos míos, sino que yo para poder poner un carro en la China me cobra 100% de arancel y los chinos entran con cero. Anda a la China a ver si encuentras un carro ahí. No hay. Entonces mi compadre dice, oye, no puede ser. Hagamos algo más razonable, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Cuando te metes un poquito más, te das cuenta que lo que está haciendo es equiparar la cancha, ¿no? Le está diciendo a los chinos, yo no voy a entrar con 100, ¿no? Y tú no puedes entrar con cero. Vamos a negociar, ¿no? Y a mí me parece bien. Ese tema, entonces empiezas a mirar el tema de los aranceles y dices, oye, esta vaina, ¿no? Las formas son muy malas. Es un tema de, Pablo dice, es su manera de negociar, sí, seguro, ¿no? Pero el fondo es bien bueno, ¿no? En los años 70, la gente más rica de Estados Unidos era la clase media. Ahí estaba el 80% del cuento gringo, ¿no? Ahora es el 20%, ¿no? Y mucho tiene que ver con toda esa manufactura, con todas esas empresas, con todas esas industrias que todavía existen en todas partes del mundo, pero no en Estados Unidos. Estados Unidos son las tecnológicas, ¿no? Servicio, consumo, pero manufactura ya no tanto. ¿Por qué? No, es que el mundo ha cambiado. Ahora el mundo es más de servicios y qué sé yo. No, el mundo no ha cambiado tanto. La manufactura está en otro lado. Entonces, todos esos puestos de trabajo no están en Estados Unidos, están en la China, están en Japón, están en Canadá, están acá y allá. Y lo que está haciendo mi compadre es traer eso a Estados Unidos de regreso. ¿Y eso regresa a dónde? A la clase media. Igual si te vas a otros temas, digamos, en materia económica y demás, ¿no? Agarra y dice, le voy a bajar los impuestos, ¿no? ¿A quién? Y te das cuenta, a la clase media, otra vez. Entonces, la gente dice, oye, pero el déficit gringo, estos gringos gastan un montón, siempre están en rojo y se están endeudando para tapar su rojo, ¿no? El déficit fiscal, ¿no? Y la deuda. Si bajas los impuestos, el déficit va a ser mayor porque el Estado va a recaudar menos. Si se va a abrir un déficit más grande, la deuda va a ser más grande, va a explotar, ¿no? Pero si te metes un poquito y te das cuenta, esa plata que sale del Estado no desaparece de la economía, ¿no? Se va a las personas. Entonces yo te bajo el impuesto a ti, ahora tienes plata en tu bolsillo. ¿Qué haces con esa plata? Inviertes y consumes. Entonces yo te pregunto, y muchos de mi generación probablemente van a estar muy de acuerdo con nosotros, ¿no? ¿Quién va a gastar y o invertir mejor esa plata, el Estado o las personas? ¿No? Probablemente las personas, ¿no? Entonces estás agarrando esa platita y la estás moviendo a un lado de la economía más productiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El PBI va a crecer más. El PBI crece más, tienes más ingresos, tu déficit, tu hueco, porque gastas mucho y estás en rojo, se achica. Ya no te tienes que endeudar más. Y la deuda empieza a caer. Entonces, y así como esas, si te pones a revisar una por una, económicamente hablando, yo creo que lo que está haciendo está muy bien. Las formas son muy malas, ¿no? Y no me gusta para nada, pero de fondo creo que hay bastante valor en lo que están haciendo, ¿no? Están recuperando manufactura, están aliviando impositivamente a un Estado que es muy grande, ¿no? Para que empoderar más a la clase media, para empoderar más al individuo a seguir desarrollando y o emprendiendo o creando o mejorando productos y servicios. Entre otras cosas. No quiero ser tan larga la respuesta, pero va un poquito por ahí. En ese sentido, en la medida que va pasando el tiempo, el mercado lo va reconociendo. ¿Y qué pasa con la cobra? Regresa. Y ya está 9% arriba en el año. Entonces, esa volatilidad de la que habla Pablo, esa fluctuación, ese movimiento, que es a lo que se le llama riesgo, convencionalmente hablando, ¿no? Es cuestión de tiempo para que te devuelva ese impasse que tuviste, que es inherente al mundo de las inversiones. Si no quieres movimiento, no quieres fluctuación, ahí está el panda. Si quieres moverte poquitito, está el búho, ¿no? En esa caída de 20, el búho se cayó 2. Ahora, si estás más joven, como dice Pablo, y estás dispuesto a asumir este riesgo por una mayor rentabilidad,
ahí está la cobra, ¿no? Bien perfilado, no deberías tener un problema de hacer tu riqueza. Claro, justo ahí Nacho, alguien opinaba y decía, al final puede ser que a las patadas, pero Trump está logrando a las patadas su objetivo que es en favor de Estados Unidos. Sí, pues alguien me decía el otro día, ¿no? Alguien me decía el otro día, porque a mí no me gusta el estilo de Milley, tampoco me gusta. Si sales de las formas, y te vas al fondo de las cosas, a mí sí me gusta bastante lo que está haciendo. Ujú. Y alguien me decía, lo que pasa es que tú eres un niño políticamente hablando, pues tú no tienes idea de cómo funciona. Si no lo hace de esa manera, no capta la atención de la gente. Al captar la atención de la gente, pone el tema en la agenda. Al poner el tema en la agenda, es cuestión de tiempo para que se entienda la profundidad de las cosas que está haciendo. ¿Y eso qué hace? Que al final, popularidad. Trump está con 2 o 3 puntos más de popularidad de lo que tenía en su primer gobierno y realmente ha entrado y ha movido todo. Y si ves todas las acciones que ha tomado, incluidas las de todas las demás geopolíticas y demás, de casi todas las acciones que ha tomado en materia económica, tiene 80% de aprobación. O sea, al final está haciendo lo que dice. Y el 80% de los gringos están de acuerdo. Entonces, en la medida que eso se va viendo, se va dilucidando y la gente lo va entendiendo, la bolsa regresa. Y está 10% arriba en lo que va a hablar. Ujú. Eso es un poquito lo que está pasando. O Claro, sea, sí no tiene tanta aprobación en el tema de los inmigrantes, ¿no? Y no tiene tanta aprobación en algunas otras cosas, pero en la mayoría de temas económicos, todos los gringos están on board. eso es lo que al final se ve y por eso, a pesar de la volatilidad, terminamos viendo lo que ponía Yule en el gráfico, que era una rentabilidad de casi 10% en 7 meses. Sí, la Cobra agarra, digamos, las primeras 500 empresas gringas, ¿no? Y ahí te vas a encontrar con las empresas más grandes del mundo. Ahí es donde están las tecnológicas, estas famosas 8. Y digamos, y están en orden, ¿no? La Cobra agarra y se compra este fondo, que es como un fondo mutuo, que se llama ETF, ¿no? Se compra este fondo mutuo que tiene adentro las primeras 500 empresas gringas. Acciones. Eso hace la Cobrita. Este fondo, ¿qué hace? Va poniendo en orden siempre a las primeras 500 empresas gringas. Entonces, si mañana Nvidia, que es la de inteligencia artificial, hace 2 años y medio, 3 años, no estaba en el S&P. Hace 15 años, se acordarán, las primeras eran todas financieras. 30 años para atrás eran tecnológicas. 40 años para atrás, petróleo, y así te vas hasta los autos, ¿no? En los 20. Te las va ordenando, ¿no? Entonces, al final es como si hicieras una apuesta por las 500 empresas más importantes del mundo y este fondo las va ordenando siempre de la más importante a la menos importante. Es como si estuvieras invertido en los mejores 500 caballos de esta carrera que no acaba nunca, siempre. ¿Claro? Entonces, es bien difícil ganarle a los caballos que se van ordenando de mayor a menor, donde tú estás apostado, ¿no? Por eso nadie le gana, ¿no? Si yo agarro esas 500 empresas, esta no, esta sí, a esta le pongo más, a esta le pongo menos, lo más probable es que ese fondo me gane, ¿no? Porque al final se van ordenando por el éxito que van teniendo. Entonces, si mañana Apple tiene éxito en ventas, ¿no? Apple ha vendido 3.000 millones de celulares en los últimos 15 o 20 años. Yo creo que Steve Jobs no se hubiera imaginado en su vida, pues así. Esa empresa valía 400 billones con Steve Jobs y cuando se fue todo el mundo decía, sobrevivirá y ahora vale 3 trillones. Vale 6 veces más de lo que valía, 5 veces más, ¿no? Entonces, al final lo que termina pasando es que en la medida que estos entrepreneurs, estos empresarios van teniendo éxito y el mercado va reconociendo sus productos y servicios y los van premiando, ¿no? Él van subiendo en el S&P 500 y o van bajando. Entonces, si Mark Zuckerberg mete la pata, su acción cae de precio y se va poniendo en el puesto, ya no en el 1, en el 2, en el 4, en el 5, en el 6. Entonces, es como que siempre estás apostado a los mejores caballos. Ujú. Y eso es bien potente, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales nadie de manera consistente le ha podido ganar al S&P 500. Entonces, lo chévere de esta vaina es que tú tienes un índice, este fondo, que los escoge de mayor a menor, y tienes a un montón de gente tratando de ganarle, y es cuestión de tiempo para que no le puedan ganar. No hay nadie que le haya ganado de manera consistente al S&P 500 en la historia. Nadie. Porque ni Zuckerberg ni nadie, ¿no? Ni siquiera ellos mismos saben cuál es el efecto que va a tener las medidas que están tomando para con sus productos y servicios, ¿no? Acuérdense que en una economía capitalista, tú tienes este entrepreneur que es Zuckerberg, Bezos y todos estos patas que están tirando cosas al mercado, sus productos y sus servicios, pero son los 4 billones de habitantes los que van a decidir si los compran o no. Entonces, tratar de meterte en la cabeza de esos billones de personas en el mundo es bien complicado. O sea, tú puedes tener una idea,
Nosotros teníamos una idea de Flip hace un año, ¿no? Nada que ver con lo que nos ha pasado. Porque además van tomando decisiones por pruebas de errores. Esto no funciona, entonces voy a hacer esto, ¿no? Y otra vez, y van, y van, y van, y van, ¿no? Entonces, tratar de predecir eso es imposible. Steve Jobs decía, los apps no me interesan, ¿no? A mí me interesa un teléfono chévere. Los apps no tienen ningún valor. Esta vaina vale 99% por los apps. Es bien difícil saber, ¿no? ¿Qué van a hacer estos locos, ¿no? Y qué efecto va a tener. Entonces, es mejor tener un fondo que simplemente los ordene por el que le vaya mejor hasta el que le vaya peor. ¿Dónde? En Estados Unidos, ¿dónde están? ¿Cuáles? Las mejores del mundo. Pues eso está clarísimo, ¿no? Porque Europa no ha inventado muchas cosas últimamente. Bien bonito Europa. Es lindo, pero no han inventado mucho, ¿no? Es una economía diferente, ¿no? Es más tirado al lado socialista, digamos. China, que si bien crece un montón, es atracada. Si me das los bienes, que si no me los das, si los puedo sacar, si no los puedo sacar, su bolsa no está. Y Latinoamérica ni les digo. En Latinoamérica todavía no sabemos si vamos a la derecha, a la izquierda, al centro, y ojalá el próximo año, más o menos por ahí. Y igual le pasa a Chile, a Colombia y demás. Ahí en el chat nos preguntaban, Nacho, yo entendí lo del S&P 500, las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Hay ahorita Nvidia, Apple y Microsoft. ¿Por qué lo tengo que hacer con la Cobra si yo lo podría hacer por mi cuenta? Nos preguntaba ahorita No, alguien. claro por supuesto que lo puedes hacer por tu cuenta. Digamos, al final lo que hace la Cobra es, te da una, digamos, es una alternativa a los bancos, o sea, no tradicional, no lo haces a través de un banco. Es una alternativa que lo que busca es simplificarte la vida. ¿Por qué? Porque para abrir una cuenta, porque no es tan fácil abrir la cuenta en el banco, ¿no? Tienes que hablar con una persona ahí que te va a comprar el S&P, tienes que ver el precio, ¿no? Tienes que ver la comisión, tienes que ver desde abrir la cuenta, como te decía. Hay un montón de cositas que tienes que ver que un montón de gente dice, oye, qué flojera, no entiendo, no quiero estar atrás de eso. Entonces, Flip te da una solución, ¿no? Entonces, tu perfil sale Cobra, apretas un botón, entra a la cuenta y ya estás invirtiendo en el S&P. La otra es que lo hemos diseñado de tal manera de que te sea además eficiente en costos. Si tú compras el S&P 500 a través de la Cobra, te va a salir más barato, de todas maneras, que si lo que haces a través de una casa de bolsa. Es el ente oficial, digamos, legal para comprar y vender acciones de estas compañías que tienen esta licencia, que están en los bancos, ¿no? La casa de bolsa, el banco de crédito, bolsa, y así todas. Te va a salir más barato, digamos, la comisión que cobramos es muy chiquitita, no te cobramos ni por entrar ni por salir, y el precio es perfecto a lo que está jugado en Estados Unidos en ese momento. Entonces, es más fácil y es más barato, a menos que tengas una cantidad muy grande, ¿no? Y decidas estar en el tiempo largo, por lo menos pues 5, 6, 7 años, te sale más barato hacerlo con nosotros. Entonces, es una solución más eficiente, más barata y más fácil para dineros no tan grandes, ¿no? Que buscan quedarse en el tiempo. Esa es un poquito la idea. Ahora, si tú eres un inversionista, yo tengo amigos que son súper sofisticados, que compran y venden sus acciones, que ya tienen sus comisiones fijadas, súper baratas, que tienen a su broker que lo llaman y ven el precio y no sé qué. Unos tienen están conectados en su casa y qué sé yo, y tienen una cantidad importante y se van a quedar por lo menos 7 años. ¿Lo pueden hacer solo? Sí. Y además pueden seguir a Flip. Pueden tener las dos cosas, ¿no? Pueden tener el S&P por su cuenta y en vez de pagarnos una comisión a nosotros, se la pagan al banco de crédito y puede seguir a Flip y al banco, ¿no? Y tienen las dos cosas, digamos. Esa sería la salida que yo le daría a Al para hacerlo por su cuenta. No tiene que ser con nosotros. Claro. Y justo ahí Jacqueline ponía, eso es como la diferencia entre Flip y, por ejemplo, una casa de bolsa como Tri, ¿no es cierto? Sí. Justamente Tri es una casa de bolsa para tú comprar tus acciones y Flip es nuestros fondos. Claro, hay alguien que dice, bueno, yo conozco este tema y entiendo de comisiones y, ¿no? Y yo negocio mi precio y yo me siento cómodo con la persona que me atiende y yo compro mis S&P por mi lado. Yo le digo, bueno, si es una cantidad chica, te va a salir más barato tal vez con nosotros, es una cantidad más grande y mucho tiempo, te va a salir mejor tal vez. Pero sí, sí hay una salida para hacerlo por tu cuenta. Estamos hablando de dineros más grandes que se sostienen más tiempo, ¿no? Que no es el caso para la mayoría de clientes que tenemos nosotros.
Exacto. El sofisticado tiene una cantidad mayor, se queda más tiempo, tiene su contador, ¿no? Hace su declaración, presenta acá. Es más complejo para un cliente complejo, de más plata, súper experto en el tema, que se va a quedar mucho más tiempo. Esa es la salida a la COP. Los demás que no quieren pasar por todo ese trámite, desde el contador, el tema tributario, el qué sé yo, la cuenta, el precio, el no sé qué, y tienen menos plata, esta es una solución mucho más fácil y más barata. Alguien nos ponía, ¿no? Yo no soy de los que cree que Estados Unidos va a explotar ni por la deuda ni por Trump, pero sí veo que está subiendo mucho los últimos 3 años. O sea, la bolsa de Estados Unidos en 2022 subió más de 20%, en 2023, perdón. En 2024 subió más de 20% y ahora va 10 en medio año. O sea, en total más de 50. Eso en la bolsa que se mueve no significa que en cualquier momento la bolsa ya le toca una caída. Mejor me espero a invertir a que sea esta caída. ¿Cómo lo ves tú eso? O sea, mira, todas las personas que han tratado en el mundo, en toda la historia, en los últimos 200 años, de tratar de ganarle a la bolsa saliendo, no me salgo, después entro, nadie la puede ver. Una época en 40, 150, en donde sí podías hacer eso porque la gente que participaba en la bolsa era muy poquita gente, ¿no? Entonces podías encontrar una oportunidad de precio barato de alguna acción, digamos, y rendías un poco más que el S&P 500, ¿no? Independientemente de los bemoles de la economía y cómo afectan eso a la bolsa, que son impredecibles en el corto plazo, ¿no? Pero quienes han tratado de ganar en ese juego siempre han perdido. Esa cobrita a la larga le gana a todos, porque es imposible predecir lo que va a pasar en el corto plazo, porque son las noticias que van saliendo mañana, no hoy, no ayer, son las que salen mañana las que van afectando el corto plazo. Y eso no se puede decir. O sea, tú no sabes si mañana hay otro conflicto geopolítico, no sabes si mañana Trump sale con otra cosa, ¿no? Porque le encanta hacer cosas, ¿no? Resolver cosas, ¿no? Y te genera o te sale un dato malo de inflación o de empleo y te voltea toda la cosa. Entonces no se sabe, nadie sabe qué va a salir mañana. Y la economía, en ese sentido, de corto plazo, es muy difícil de predecir, ¿no? Si no sería muy fácil, ¿no? Si no este Powell, que es el presidente de la Reserva Federal Americana, no tendría, digamos, que estar con la tasa así, si la mueve un poquito, si la mueve para acá, si la mueve para allá, ¿no? Sería más fácil, ¿no? Pongo plata, saco plata. Y ya funciona. Pero no es tan fácil. Porque tú le metes plata a la economía, le metes un poquito de plata a la economía, vía la tasa de interés, que es una manera de meterle plata a la economía, ¿no? Bajo la tasa de interés. Entonces, los bancos se financian más barato, ¿no? Y prestan más barato. Entonces, el crédito hipotecario, la tarjeta de consumo y todo se hace más barato y la economía empieza a galopar. Pero eso no pasa de un día a otro. Se demora 18 meses. Cualquier cosa que haga Powell hoy tiene un efecto total en 18 meses. Tú mueves una cosa acá y hay una viada, ¿no? Porque los créditos hipotecarios no están hechos a un día, están hechos largos. Los créditos de consumo no están hechos a un día, están hechos menos de un año, ¿sabe? Dos. Entonces es bien difícil saber porque además cada noticia que sale entra a la economía y hace que todas las variables se empiecen a comportar de manera diferente. Esa relación que había entre esta variable y esta ya no se comporta igual con esta nueva información que hay adentro y te cambia todo. Entonces es imposible de predecir en el corto plazo. Lo único que sabemos es que en el mediano y largo plazo, quienes mejor han resuelto sus problemas económicos, políticos y demás, son los gringos. Y por eso tienen una rentabilidad histórica mucho más alta que la del resto de países en el mundo, ¿no? Entonces tú estás apostando por una economía, por un modelo que resuelve problemas, independientemente de lo que Ya. y eso hace que funcione mejor que el resto. Eso permite que las principales empresas del mundo estén en Estados Unidos, ¿no? Una y otra vez. Esas 7 empresas tecnológicas más grandes del mundo, ¿dónde están? Estados Unidos. Son gringas. Siempre están liderando el mundo porque siempre lo están resolviendo. Entonces, y eso va desde la universidad, de instituciones como la universidad hasta el tema judicial, hasta los temas institucionales de propiedad privada y demás, ¿no? Por eso tú tienes un chibolo que tiene una idea en California, graduado de Stanford,
¿no? Pide plata prestada, se la dan, hace su negocio, no pasan 10 15 años y el señor tiene una empresa que vale $1 trillón, ¿no? Entonces, los californianos no son más inteligentes que los peruanos. Lo que pasa es que tienen una idea, cuando meten una idea a su economía, en 15 años puede ser la primera empresa del mundo. Tú puedes tener 2000 ideas en el Perú y te reto a ver si en 15 años eres la primera empresa del mundo. ¿No? No te dan la licencia, no puedes abrir el local, ¿no? No nos van a explicar a los peruanos lo complicado que es, ¿no? Yo siempre me acuerdo del caso de mi esposa y su nido, ¿no? Lindo su nido, ¿no? Soñábamos con tener una cadena de nidos, ¿no? Perú y después Latinoamérica, ¿no? La licencia del primer nido demoró 15 años. Finalmente la conseguimos porque no íbamos a pagar una coima, ¿no? Y llegó el siguiente alcalde y nos las quitó y nos pidió una coima. Entonces, no les voy a decir dónde era, ya van a saber qué alcalde es, pero bueno. Son países, y después se te sale un Pedro Castillo que te dice, vámonos a la izquierda, y después, y eso, no funcionamos. Los gringos tienen una constitución bien clara, dos partidos, propiedad privada, ¿no? Libertad, individuo, ¿no? Entrepreneurship. Eso no cambia nadie, ¿no? Y lo tienen escrito acá, además acá, ¿no? Que ellos eh, desarrollaron un país de la nada, ¿no? Entonces viene en el ADN también. Entonces, en ese sentido funcionan mucho mejor que los europeos. Europa es linda, ¿no? O sea, Madrid a las 11 de la mañana y es el paraíso. Todos están elegantísimos tomándose una cerveza y dicen, han descubierto la fórmula de la felicidad, pero no tienen ninguna empresa en las top 15, ni una. Y cada vez sus empresas importantes son menos importantes, porque de repente el gringo se levantó pues, a las 7 de la mañana a chambear, y él no, ¿no? Es un modelo diferente, ¿no? Que si te vas a ver los números en detalle, te asustan, ¿no? Entonces, pucha, toda esa riqueza que se ha generado en Europa empieza a comunicarse, ¿no? Por un modelo diferente al capitalismo, ¿no? Entonces, al final, tratar de adivinar es un juego donde vas a perder tarde o temprano de todas maneras, porque además es un juego que te va directo a las emociones, ¿no? Se cae mucho, te asustas si te vas, sube mucho compras y empiezas en este tren y la pasas mal, ¿no? No sin mencionar que pierdes tu plata, ¿no? Hay una ilusión siempre de tratar de ganarle al S&P 500 o al Panda o a la o sabe Dios, una ilusión, una ambición, ¿no? Ya si me salgo y compro después y acá, y a veces te liga, te la crees, en la siguiente la pierdes. Pucha, lo hago así, pierdes, te deprimes, sales, no quieres saber nunca más nada. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Vas a dejar tu plata rindiendo nada? ¿Vas a tener que regresar ese ruedo? No, ya no quiero regresar. Entonces te la pierdes, ¿no? Entonces hay una ilusión muy grande ahí de ganarle a estas alternativas y siempre hay un vendedor de esas ilusiones y se arma todo un mercado de corto plazo. La estadística es bien clara, te vas N años para atrás, nadie le gana, ¿no? Entonces, este producto no solamente busca simplificarte la vida, sino que te vas a dar cuenta al final que al S&P 500 de la Cobra, Google Panda, nadie le gana. Entonces, es bien bonito, y esa es una de las cosas que me enamoró a mí de esta vaina, es que tú puedes tener el mejor producto del mundo y el más barato, el más líquido, el que más funciona y el más fácil de entender, ¿no? Eso es lo que hacemos siempre. Es bien interesante, Nacho, porque nosotros te escuchamos siempre que nos cuentas de lo que has visto en inversiones toda la vida y decimos, ¿cómo puede ser que lo menos riesgoso, que es las mejores empresas de Estados Unidos, termine rendiendo mucho más que todo el resto? Sí. Bueno, este pata se inventó estos fondos hace muchos años, este pata de Vanguard, este señor Bogle, ¿no? Que entendió esto a patadas, porque él tenía un fondo muy exitoso que le ganaba al mercado, hasta que empezó a perder. Y le quitaron la plata y se quedó en nada. Entonces, él entendió y se dio cuenta que toda esa academia que tenía aplicada a la realidad no fluía, ¿no? Y creó estos famosos fondos que lo único que hacían era seguir en orden, de mayor a menor, a las mejores empresas en Estados Unidos y no hacía nada más. No trataba de adivinar cuál iba a ganarle a otra. Y te cobraba un poquitito. Durante 15 años se burlaron de mi compadre, ¿no? No te digo en Flip, deben haber muchos que se van a burlar de nosotros un buen tiempo.
está bien, hasta que se den cuenta. Y finalmente la gente empezó a entender que eso le ganaba siempre al que estaba tratando de cortar a corto plazo. Hoy día son la mitad de la industria. O sea, la mitad de la industria mundial piensa igual que nosotros, pero no hay forma de ganarle a este tipo de productos, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo para que la gente lo empiece a, si no es con nosotros o por otro lado, lo empiecen a entender y vayan hacia ese esquema, ¿no? En el Perú probablemente el 80 o 90% de la gente que hace estas cosas cree que les puede ganar a las cobras y a los pandas y a los búhos. En el mundo es la mitad. Y en el tiempo va a ser 90-10. Sin ninguna duda, porque cada vez es más difícil ganarle a este tipo de inversiones, porque cada vez juega más gente, cada vez hay más gente metida, cada vez hay más analistas, hay miles de millones de dólares y miles de millones de personas metidas en eso. Claro. Y tú crees que vas a saber más que ellos, ¿no? En todo caso, tendrías que estar metido en la cabeza de todos ellos, saber qué van a hacer mañana. Entonces, si ellos compran, tú vendes, y al revés, ¿no? Con toda la información que entra, que hace que todas las variables cambien. Es imposible. Pero tú ya estaba con un amigo, bueno, una persona que recién conocí hace un par de días y me decía, mis inversiones en Europa le han ganado a tu cobre, ¿no? Ya le ganaron. Y yo le decía, oye, espérate un ratito, la carrera no acaba. Esta carrera es continua. Es una maratón, ¿no? Es cuestión de tiempo para que a esa cobra no le ganan. Hace 30 años que la miramos así, y está la estadística muy clara. Nadie le gana a esa cobra, ese pan de ese búho. O sea, el producto es bien, está clarísimo. ¿No? Qué loco también, porque nosotros me acuerdo que llegamos y nuestros primeros años acá, y que cuando aprendimos esto, aprendimos por qué, si en la historia el 90% de personas se equivoca y la mayoría está ahí en Nueva York, viendo las empresas, ¿cómo alguien acá de Perú va a saber cuál de esos tiene razón? O sea, al final, Claro, para nosotros es más difícil aún, ¿no? claro, Es más difícil aún porque estás más lejos, digamos, de saber que acá tú te sientas pues quieres saber de Hochschild y te sientas con el gerente general, quieres saber de cualquier empresa, el Banco de Crédito, yo estuve 20 años ahí, ¿no? Te conoces un montón de gente y lo sientes y lo vives, lo respiras socialmente, profesionalmente. En todo caso, podrías decir, bueno, yo sé más de Credit Corp que alguien que está en Estados Unidos o que alguien que está afuera de Credit Corp, porque yo he estado 20 años ahí y la conozco, ¿no? Pero ahí te vas a encontrar con otros problemas. El problema de la información de mañana siempre está, ¿no? Y el problema de lo que pasa en Estados Unidos le afecta también a Credit Corp. Entonces te vas a encontrar con el problema de la fluctuación, ¿no? Y los problemas políticos también le afectan. Todo le afecta. O sea, Credit Corp vale $240 hoy día y ese precio todavía no ha superado el precio máximo de Credit Corp de hace 7 años, ¿no? Y hasta hace 1 o 2 años valía lo mismo que valía cuando yo estaba de gerente de inversiones de Prima FP hace 20 años. Entonces yo no puedo invitar a una persona que haga una inversión donde se puede quedar colgada 20 años, o donde tenga una volatilidad mucho mayor a la de la cobra. Si te asusta la volatilidad de la cobra, agárrate de la volatilidad de la canga. El día que te entra un presidente raro o el día que hay una crisis regional y o mundial, se va a golpear mucho más. Y como ya sabemos que no es un juego mecánico, la gente se asusta y se va, ¿no? Entonces, mientras que Credit Corp está llegando a su máximo histórico, después de 7 años, y de haber estado sentada años, ¿no? El S&P se fue por 6. Entonces, al final, esa teoría bien chévere, ¿no? Que uno lee cuando está chivolo, ¿no? Más rentabilidad, más riesgo, ya, vamos por ahí, ¿no? No funciona así. Pues cuando te vas a la realidad de las cosas, el mercado más seguro del mundo es Estados Unidos, es donde menos riesgo hay, y es lo que más rinde lejos. Entonces, en realidad, probablemente algún día alguien va a escribir un libro que diga eso, ¿no? Menos riesgo, mucho menos riesgo, más rentabilidad. La realidad es bien distinta a la teoría. Y eso es una cosa que uno va aprendiendo a patadas con los años, ¿no? Yo también, rentabilidad, riesgo, y después te das cuenta que eso no es así, ¿no? Está bonita la teoría, pero la realidad funciona diferente. Funciona en este caso al revés. ok, Nacho, ¿qué debería hacer en la próxima caída de la cobra? ¿Significa que me está diciendo que compre más nomás? ¿O Sí, qué al hago ahí? final cuando tú vas a hacer una inversión, digamos, y haces tu perfil y te sale que es la cobra, tú lo que tienes que saber que ese movimiento es parte de la naturaleza de una inversión.
el precio que tú pagas, y todo el mundo pregunta, ¿y cuánto cobran? ¿No? Bueno, cobramos poquito, ¿no? Ya nos salvamos por ahí. ¿Por qué? Porque lo que queremos es manejar más plata y que tú te lleves la rentabilidad máxima. Ah, ya te entiendo. Bacán, sí, pero cuando se cae, el verdadero precio que pagas a la larga en este tipo de cosas no es la comisión que te cobran al año. Digamos que en este caso es menor, bacán. El verdadero precio que tú pagas es la fluctuación que te viene. Ese es el precio. Entonces, este es un producto por el cual tú compras hoy y pagas mañana. Y mañana es la fluctuación. Entonces, ahí, cuando estés 20% abajo, que se da cada 5 años, y venimos de una ahorita, ¿no? Cuando estés 10% abajo, o cada 50 años se te caiga 50, ahí vas a sentir el precio. Ahí vas a decir, eso es lo que cuesta estar acá, ¿no? Una caída de 10, una caída de 20, una caída de 50. De 10 cada 18 meses, de 20 cada 5 años, de 50 cada 50. Ese es el verdadero precio. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar ese riesgo? ¿Lo vas a pasar o vas a vender abajo? Por eso el perfil es importante, porque no es mecánico, es emocional. Por eso bien perfilado. Si no te sale la cobra, no te metas a la cobra. Porque el precio que vas a pagar es salir 20% abajo, traumado, y con 20% menos de plata. Entonces, es bien importante en ese sentido, ¿no? Saber que la fluctuación, el movimiento es parte de tu inversión, que si no quieres mucho hay un panda, sin nada, que si quieres un poquito por más rentabilidad está el búho, y que si quieres más rentabilidad vas a tener que pagar ese precio, ¿no? Por eso tienes que estar muy bien perfilado. Pero ese precio viene. Y si bien el mercado ha subido en lo que va del año 10%, y el año pasado subió 20%, y el anterior subió 20%, uno antes que ese se cayó, ¿eh? Se mueve, la cobra. Estoy hablando de la cobra, ¿no? Tienes que saber que ese es el precio que vas a pagar por una rentabilidad a cambio, ¿no? Eh, y que es algo que no puedes predecir de verdad, ¿no? El día que se te cae 10%, 20%, lo que tienes que hacer es decir, bueno, espero. ¿Y qué estás esperando? A que los gringos resuelvan el problema que tienen al frente. Entonces, el viernes pasado, es anecdótico a lo que estamos conversando, porque el viernes pasado salió un dato de empleo en Estados Unidos. Parece que no se generó la cantidad de empleos que se pensaba que se iba a generar en el mes. Se generó menos empleo. Y se revisaron datos de empleo de 3 meses anteriores. Y se revisaron para abajo. Entonces, si mirabas la nueva data, en los últimos 4 meses no se habían generado muchos empleos en Estados Unidos. Entonces la gente especuló y dijo, oye, esto no está creciendo como dice Trump. Esto se está alenteando, con Roche, ¿no? No vaya a ser que se venga una recesión. Eso fue el viernes de la semana pasada y se cae pues 1,5% la cobra, ¿no? Se mete un 15. Sin embargo, el lunes, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, si va a haber recesión, entonces ahora el Powell, que es el presidente de la Reserva Federal Americana, va a bajar las tasas de interés para aliviarle el costo de dinero a las empresas y a las personas. Y la bolsa voló 1,5% y los siguientes días voló, porque van a bajar las tasas. Entonces, eso es Estados Unidos. Si Estados Unidos ve que tiene un problema de empleo, o que lo puede tener, automáticamente el presidente de la Reserva Federal te baja la tasa y te mete plata en la economía y hace que suba de nuevo. ¿Qué hace la bolsa? Se adelanta. Dice, si va a haber menos empleo, van a bajar la tasa. Y si van a bajar la tasa, la bolsa va a subir. Entonces compro de una vez y ¡pum! Regresa. Entonces, si la cosa va bien y sube. Y si la cosa va mal, resuelven y también sube. En ese interín siempre hay movimiento. No lo quieres al panda, menos rentabilidad. Si lo quieres a la co, con más volatilidad. Pero perfílate bien antes de ver a cuál cobra, a cuál panda, a cuál te vas a meter. Esa es la principal lección, creo, Nacho. O sea, ¿dónde estás? Es donde estás, ¿no? Primero tiene que ser Estados Unidos, que claramente le ha dibujado la cara pues, al resto del mundo en materia de rentabilidad y de menor riesgo. Se mueve menos y rinde mucho más que Europa, que China y que Latinoamérica. Y segundo, saber qué tipo de fluctuación tú estás dispuesto a aceptar y para eso hay un perfil, ¿no? En la medida que entiendas bien esas dos cosas, ¿no? Si eres una cobra, eres un panda o eres un búho, sabiendo que estás en Estados Unidos en dólares, vas a hacer tu riqueza. Te falta riqueza, te falta rentabilidad, tienes que ahorrar, invertir más. Por eso los planes del Flip Family han sido tan poderosos. Porque ahora el marido y la mujer se miran a la cara y dicen, ya pues, por la universidad del chibolo, vamos a hacer este esfuerzo, ¿no? Ya no te vas a comprar
tantas raquetas de tenis, tu tabla hawaiana o tu bicicleta, ¿no? Las chicas quieren matar a los maridos con la bicicleta. He visto cómo les mienten. No, ha costado menos. Se gastan los que sea en la bicicleta, ¿no? Y él le diría también a ella, oye, ya pues, no hay que ir tanto a la peluquería. Sabe Dios. Y permiten resolver esas cosas y ahorrar, invertir más. Entonces la respuesta no está en tomar más riesgo, porque ya sabemos que más riesgo no te trae más rentabilidad, o no funciona como el libro. Tomas más riesgo en Perú y rindes la séptima parte. Es lo que nos está diciendo la historia, una y otra vez, ¿no? Entonces no es un tema de riesgo y rentabilidad, ¿no? Es un tema de ahorro e inversión en el país correcto, en la moneda correcta, en el perfil correcto. Así es como vas a hacer tu plata. Te falta, tienes que ahorrar e invertir más. Esas personas son las que hacen plata, son las que generan montos de jubilación importantes. Por eso todos estos señores cuando han venido acá, y algunas señoras con el tema del Flip Family, dicen, bueno, mi plan de jubilación. Y al toque, la pareja al toque se organiza. Y se tiene razón. Te quedan 15 años de chamba, ¿me entendés? Tengo que ahorrar e invertir. Ya, yo hago esto, yo voy a gastar esto menos, yo también. Y van, ¿no? A ese objetivo, porque es bien importante, ¿no? Entonces, la plata está en ahorrar e invertir en el mercado correcto, en la moneda correcta, ¿no? No hay otra manera de sacarle la vuelta a la ecuación. Todo lo demás es una ilusión de corto plazo. Y quienes han intentado hacerlo, es cuestión de tiempo para que pierdan su plata o se salgan del mercado contramacheteados, no quieran saber nada más de esta. Siempre va a haber alguien que te va a contar que ganó, que hizo esto, el otro, ¿no? Él no te va a contar las que perdió, ¿no? Y ya sabemos cómo funcionamos, ¿no? Socialmente, ¿no? Uno no va diciendo las cosas que ha perdido. Entonces por ahí va la cosa. Si tú quieres ver riqueza, ándate a los planes de pensiones gringos, ¿no? Desde que entras a tu chamba, escoges tu plan de pensiones, te metes en tu cobra, tu plata va a la cobra todos los meses, ¿no? Te jubilas, te dan tu $1.000.000 y ya estás tranquilo para el resto de tu vida. La gente se olvida, ¿no? Esa es la gente que hace riqueza, la gente que se metió bien perfilado y que ahorró, invirtió 25, 30 años de su vida, ¿no? Entonces, para los chibolos es más fácil, ¿no? Chibolos acá ya saben, $50 al mes, tengo 20 años, a los 50 soy millonario, ¿no? Pero para quienes están a la mitad de la carrera, van a tener que hacer un ajuste de ahorro y de inversión, ¿no? Porque hay hijos, porque hay jubilación, porque hay sueños, esa casa de playa, ese viaje, ese carro, ¿no? Y ahí lo pueden manejar. Y para el que ya está al final de su vida y ya la hizo y tiene su platita y qué sé yo, panda, tranqui. Se cae la bolsa, no te importa. Tu panda va sólido ahí y te reparte tu renta. En Estados Unidos, no importa si sale Pedro Castillo, estás en Estados Unidos, ¿no? Y como dice Mario, no tienes que encargarte ni del pago del impuesto ni de nada. Todo lo hacemos nosotros. Y después, Nacho, mencionaste el dólar y el tipo de Sí, cambio, y la gente decía, 3.5 ya es novedad, ¿no? Que el sol sí, esté, el dólar, perdón, esté en 3.5. sí. ¿Qué se viene? O sea, el dólar, decimos que es la moneda más estable, se recuperará, pone alguien. Sí, es lo mismo que pasa siempre, ¿no? Siempre hay una ilusión de corto plazo de que alguien le pueda ganar al dólar, ¿no? Y a la larga el dólar no le gana a nadie. Entonces es lo mismo que el S&P, ¿no? Como mi amigo de ayer, que me decía, yo le ganaba al S&P este año invirtiendo en Europa. No es cuestión de tiempo para que el S&P la cobra le eduje en la cara. Y lo mismo pasa con el dólar. Cualquier otra moneda es cuestión de tiempo para que el dólar les gane, ¿no? Porque al final, ¿qué es el dólar? Es la cara del éxito americano, nada más. Como dijo Trump el otro día, ¿no? En verdad, yo quisiera un dólar fuerte por principio, ¿no? Dólar fuerte, mi economía está fuerte. No me molesta que esté bajo. ¿Por qué? Porque exporto más. Sobre todo ahora con mis tarifas. Me voy a meter ahí un billete gratis por la devaluación de la moneda. Entonces, los gringos, créanme, uno por otro lado, siempre ganan, ¿no? Tienen muy claro lo que están haciendo, ¿no? Y si es que eso se da, y estamos viendo el primer reflejo de todas esas medidas, lo estamos viendo en la bolsa que está 10% arriba del S&P, no sin mencionar al Pandita y al Boom, que van como 5 y 7 arriba en el año también. Lo que termina pasando es que se empieza a fortalecer la economía, se ve que todas las medidas tienen sentido y el dólar se empieza a fortalecer de nuevo, ¿no? No sin mencionar que tenemos además en el Perú un evento de elecciones el próximo año. Entonces, el otro día había el candidato de la izquierda y dice, escucha, este pata pues es bien radical, ¿no?
Sale un pata como ese y la gente va a estar un poco asustada. Entonces, parecería que no va por ahí, pero no hay una elección en la que le haya chuntado. No hay un presidente que haya preferido. No tenemos idea. Entonces, probablemente va a haber mucha especulación sobre eso. El dólar siempre le gana a todas las demás, sobre todo porque además siempre está ligado a una inversión en dólares, ¿no? Tú te compras el S&P en dólares, claro, sale Saylor, que es el campeón de Bitcoin, ¿no? Y te dice, yo tenía una casa en California en 1940 que valía $100.000. Hoy día vale 50 millones de dólares y en 20 años va a valer 100 millones de dólares, ¿no? Significa que en los próximos 20 años mi casa se va a ver devaluado 99%. El dólar es una porquería, compra Bitcoin. Está enamorado de Bitcoin. Entonces le digo, claro, lo que pasa es que te has olvidado que si bien el dólar se cayó 99%, tu casa ahora vale 100 millones de dólares. Entonces siempre está ligado a un activo que se va apreciando de manera importantísima, ¿no? Cuéntame dónde hay una casa en el Perú que vale 90 y 100 palos, pero he pagado 100.000. O sea, todos mis tíos, que yo los adoro, siempre me hablan de su casa en playa. Mi casa en playa, yo la compré en $100.000 y ahora vale 1 millón. La de mi compadre vale 50 palos y en 20 años va a valer 100 palos. Yo no creo que la casa de mi tío en 20 años vale 100 palos. De ninguna manera vale 50 palos hoy. Ojalá no me escuche porque va a pensar que ha hecho una mala inversión y ha estado feliz con su inversión en su casa de playa. Pero la realidad es esa, ¿no? La inversión en dólares siempre va ligada a un activo en dólares que puede ser un real estate o algo, o un S&P 500, una Corvo, un Panda, que se aprecian en el tiempo de manera exponencial, porque lo que hay atrás de ese dólar es un país que avanza, no para de avanzar, ¿no? Entonces, si te pasa eso, pasa una casa de $100.000 que después de un tiempo vale 100 palos. Acá no pasa eso. Ojalá nos pongamos al día, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, la responsabilidad nos dice, vamos al mercado que funciona. ¿Qué moneda hay en ese mercado? El dólar. El dólar se devalúa, claro. Los gringos son la mitad del mundo, no son el 100% del mundo, por lo menos tiene que valer la mitad de las otras monedas, ¿no? Y hay otros países que crecen más. Algo de evaluación tiene que haber, sin duda. Pero está clarísimo que todo lo que está atrás de eso compensa con creces la inversión. Nadie se compra la cobra con un tipo de cambio a futuro del sol, ¿no? Nadie se compra el panda o el búho con un tipo de cambio a futuro en sol, ¿cierto? Entonces, ¿qué te importa la pérdida de valor del dólar si tu activo está volando, ¿no? Por ahí va un poquito la cosa. Bien interesante el caso porque tampoco está documentado, no está escrito, ¿no? Lo que se escribe es muy mecánico, ¿no? Alguien te diría, sí, tienes razón, entonces lo que hay que hacer es un tipo de cambio de regreso. Nadie va a hacer eso. ¿Qué es un tipo de cambio de regreso? No, es un forward. ¿Qué es un forward? ¿Cuánto cuesta? Bien, funciona. El forward implica una contabilidad, implica una especulación de corto plazo. Ya nos ha pasado, ¿no? Antes de Mala, la retórica era, al país no lo para nadie. Esta vez no la para nadie. El tipo de cambio se caía. Todo el mundo se fue a soles. Y después, cuando estaba en cuatro, todo el mundo quería llorar. Lamentablemente nuestros países tienen esos. Funcionan un rato, dejan de funcionar, y de ahí parece que van a dejar de funcionar totalmente, y de ahí nos salvamos y otra vez. Y tu tipo de cambio está íntimamente relacionado a eso. El tipo de cambio es el mercado más difícil de predecir en el mundo, porque todo el mundo tiene una moneda en su bolsillo. No todo el mundo tiene acciones, ni cobras, ni búhos, ni pandas. Pero todo el mundo tiene plata en el bolsillo. Y todo el mundo vive pensando en que cuando me sobre la voy a guardar en dólar. Entonces hay un tipo de cambio siempre jugado ahí, ¿no? Tendrías que estar en la cabeza del mundo entero para poder ganarlo. No le puedes ganar al S&P 500, menos le vas a bajar. Ingresos en soles, deudas en soles. Ingresos en dólares, deudas en dólares. Bien cansado, no vas a tener problemas. Te cuesta más tu viaje a Europa, menos. Lo que te cuesta más, después te va a costar más. Se va a compensar. Pero estar especulando, créeme que te va a costar. No le vas a poder ganar. Sí, al final sí funciona, tanto en acciones como en la moneda. La gran lección que nos deja
no solo este año, sino la historia, es que especulando es un juego de altas probabilidades de perder. Probablemente es un juego de perdedores. Sí. Mejor sentado. Y alguien te va a decir, pero mira, hay un porcentaje de gente que le gana el S&P, ¿no? Hay un 5%, un 3%, un 10% que le gana el S&P 500, ¿no? Y tú te metes ese porcentaje, ¿no? Y abres, ¿no? Y te encuentras con estas empresas, estos manejadores, estos flips, que le ganaron al S&P, ¿no? Y de ahí empiezas a ver año a año, ¿no? Y todas cambian. Todas cambian. Ojalá. Imagínate, si hubieran pues 10 empresas que le ganan al S&P de manera consistente en el tiempo, todo el mundo sería invertido ahí, ¿no? Entonces, oye, pero esta le ganó 5 años seguidos y los siguientes 5, lo más probable es que pierda. O sea, tira la moneda 5 veces y te salen 5 caras, te firmo que la siguiente C. No le puedes ganar. Nadie le puede ganar. Nadie lo ha hecho. Está la estadística, es clarísima. En monedas, menos. En tasa de interés, menos. Lo más fácil es el S&P. Lo demás es imposible. Y el S&P no se puede. Les agradecemos a todos su participación ahorita y a lo largo de toda la reunión, a todos los que se quedaron. Para los que quieren un poquito más de información o quieren agendar su reunión y que podamos ayudarlos con nuestros embajadores, acá están con las cámaras prendidas María Paz, Andrés, Pilar, Violeta, o conversar con alguno de nosotros, también pueden acceder a todo ese punto de contacto por ahí, por flinversiones.com. Información, agendar una reunión o invertir directamente por la aplicación.